En nuestra vida diaria, muchas veces enfrentamos decisiones que marcan el rumbo de nuestro camino. Sin embargo, ninguna decisión es tan trascendental como aquella que determina nuestro destino eterno. Nuestro Señor Jesucristo, en su enseñanza, nos presenta una verdad que no deja espacio para la neutralidad. Hay dos caminos y solo uno conduce a la vida. Este mensaje, aunque sencillo en apariencia, confronta nuestro corazón y nos llama a reflexionar profundamente sobre la dirección que hemos escogido. Ahora, si vemos con atención la exhortación que nos hace nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 24, nos dice la palabra del Señor: «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán». Esta advertencia nos recuerda que la puerta que lleva a la vida no es fácil de encontrar ni de atravesar, ya que requiere de un esfuerzo intencional, una fe activa y una rendición completa a la voluntad de Dios. Por otro lado, si vemos en el Evangelio de Mateo, veremos que nuestro Señor Jesucristo nos enfatiza esta misma enseñanza, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14, nos dice la palabra del Señor: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Aquí se nos presentan dos caminos, uno ancho, fácil y habitual, pero que lleva a la destrucción, y otro angosto, difícil y menos transitado, pero que conduce a la vida eterna. A través de este estudio exploraremos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y reflexionaremos sobre la importancia de discernir cuál camino estamos recorriendo. La decisión no es opcional ni puede posponerse, ya que en el momento en que decidimos no elegir, ya estamos avanzando en el camino ancho, el camino del mundo. Finalmente, recordemos las palabras del libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, nos dice la palabra del Señor: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia». Hoy, más que nunca, Dios nos invita a escoger la vida, el camino estrecho que lleva hacia su presencia. Como verdaderos cristianos, es nuestro deber reflexionar y tomar con seriedad la elección más importante de nuestras vidas. ¿Estamos caminando hacia la vida o hacia la perdición? Ahora, a detenernos a ver a detalle en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 34, podremos ver que nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a entrar por la puerta angosta, el cual representa el camino de la salvación. Mientras que en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 14 se contrasta este camino estrecho con el camino amplio que conduce a la perdición. En síntesis general, podremos ver que se nos destaca la importancia de la elección que cada persona debe hacer entre estos dos caminos que llevan a destinos eternos distintos, y es que a menudo el camino más fácil no es el que Dios ha diseñado para nosotros. Con frecuencia veremos a muchos cristianos enfrentándose a la gran pregunta: ¿estoy eligiendo el camino que honrará a Dios y me llevará a una relación más cercana con Él? La enseñanza principal de este estudio es que en la vida espiritual hay decisiones críticas que debemos de tomar. Entrar por la puerta angosta requiere de un compromiso y sacrificio. No obstante, es el único camino que nos llevará a la verdadera vida y a la comunión eterna con Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de la puerta angosta. Él mismo se presenta como el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios nos dice, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». La elección de tomar el camino angosto es una elección por aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal, quien ofrece redención y vida eterna. El camino de la vida requiere decisiones conscientes y firmes. Escoger el camino estrecho es elegir a Jesucristo y su propósito para nuestras vidas. A continuación, trataremos 4 puntos de vital importancia en cuanto a estos dos caminos que se nos menciona por medio de las Sagradas Escrituras. Primero, esforzarnos por entrar en el camino eterno.
Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 24, nos dice la palabra del Señor: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué se describe el camino que lleva a la vida como angosto y difícil? Como podemos notar, nuestro Señor Jesucristo exhorta a esforzarse para que podamos entrar por la puerta angosta, simbolizando de este modo la dedicación necesaria para poder seguir por el camino de la vida. Recordemos que tanto el esfuerzo como la perseverancia son cruciales para recorrer por medio de este camino estrecho pero significativo, el cual conduce a la salvación por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, obtener la salvación demanda mayor dedicación y compromiso del que muchas personas están dispuestas a asumir. Aunque no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, se nos llama a esforzarnos en entrar por la puerta estrecha. Esto implica un deseo genuino y constante de acercarnos a Dios y establecer una relación profunda con Él, sin importar los sacrificios necesarios. Por tanto, es de vital importancia no ignorar esta invitación, ya que la puerta no estará abierta para siempre. Ahora, un segundo punto clave en cuanto a estos dos caminos es evitar el camino del engaño. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 13, nos dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estas palabras son un llamado de alerta sobre la facilidad con la que podemos ser atraídos al camino del engaño. Este camino, representado por la puerta ancha y el camino espacioso, parece atractivo porque apela a nuestras comodidades, deseos egoístas y una falta de sensación de seguridad. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos advierte que aunque este camino sea popular, su destino es la perdición. El camino ancho es engañoso porque no exige compromiso con Dios. En este camino se minimiza la gravedad del pecado, se busca agradar más al hombre que a Dios y se evita el arrepentimiento genuino. Por tanto, veremos que es fácil recorrerlo porque no hay obstáculos aparentes, pero su facilidad es una trampa. Si vemos con atención por medio de las Escrituras Sagradas, veremos que se nos advierte en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a evitar este camino porque sabe que su final es la separación eterna de Dios. En otras palabras, es una elección que parece placentera y sin esfuerzo, pero su destino es la ruina espiritual. Y es precisamente en este punto donde la vigilancia y el discernimiento espiritual se vuelven esenciales para no ser arrastrados por el engaño. Evitar el camino del engaño comienza con reconocer que no todo lo que parece bueno es verdaderamente bueno según el estándar de Dios. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 16, nos dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por consiguiente, para evitar este camino, debemos fijar nuestros ojos en la persona de nuestro Señor Jesucristo y caminar en obediencia a su palabra. Quizás te preguntes si estás siendo atrapado por las atracciones de este mundo, olvidando así el llamado a una vida comprometida con el Evangelio y la salvación que solo nuestro Señor Jesucristo nos da. Ahora veamos un tercer punto clave en cuanto a estos dos caminos, y es que debemos elegir el camino de manera consciente. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 14, nos dice la palabra del Señor: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Al estudiar con detenimiento en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 14 que acabamos de leer, aquí se nos motiva a buscar el camino angosto que lleva a la vida, aunque éste sea poco transitado.
Del mismo modo, como verdaderos cristianos debemos tener presente de que la entrada a la vida eterna, tal como lo enseña nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por tanto, esta puerta que la Escritura Sagrada la describe como estrecha, nos conduce a la vida. Esto no implica que sea complicado ser cristiano, sino que, aunque existan muchas formas de vivir en este mundo, solo hay un camino que conduce a la vida eterna junto a Dios. Y ese camino es creer en nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que dio su vida para perdonar nuestros pecados, reconciliándonos de esta manera con Dios. Por consiguiente, seguir sus enseñanzas y vivir según la voluntad de Dios puede que no sea siempre sencillo, pero es el camino correcto y lleno de propósito. En una cita de Charles Spurgeon dice: «El camino de Dios es el mejor camino. Síguelo aunque los hombres te consideren un torpe, y serás verdaderamente sabio». Podrías reflexionar sobre cómo la elección de este camino refleja un compromiso real con nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Las decisiones que parezcan difíciles ahora, quizá más adelante se traduzcan en frutos eternos. Como verdaderos cristianos, debemos ver esto como una invitación para fortalecer nuestra fe en un camino que, aunque desafiante, encuentre su recompensa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Finalmente, continuando con nuestro estudio, veremos un cuarto y último punto muy importante en cuanto a estos dos caminos, y es que esta es una decisión de vital importancia para nuestra vida. Tanto en el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 24 como en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 14 se pueden ver que en estos pasajes se comunican la urgencia y la importancia de decidir sabiamente entre estos dos caminos, tanto de la vida como de la perdición. Pensemos en un arquitecto que debe decidir entre un diseño impresionante pero inseguro y uno simple pero sólido. Si elige el primero, puede recibir muchos elogios, pero con el tiempo la inseguridad del diseño podría provocar su colapso. Así son nuestras decisiones. A menudo, lo que parece más atractivo y fácil no siempre es lo mejor para nuestro futuro. Tal vez te sientas llamado a revisar tu dirección espiritual, asegurándote de que está alineada conforme a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a tomar una decisión clara y decisiva, porque no hay término medio ni espacio para la indiferencia. El camino ancho puede parecer atractivo, fácil y tradicional. No obstante, su destino final es la muerte eterna. En cambio, el camino estrecho puede ser desafiante, pero su recompensa es la vida eterna en la presencia de Dios. La palabra de Dios nos deja una exhortación clara en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, nos dice la palabra del Señor: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia». Como conclusión, podemos ver que Dios nos da la oportunidad de elegir el camino que tomaremos, pero también nos muestra cuál es su deseo, y es que escojamos la vida. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta estrecha que nos lleva al Padre, y es solo a través de su sacrificio vivo y verdadero en la cruz del Calvario que nos abrió el camino hacia la vida eterna. Seguir a nuestro Señor Jesucristo no siempre será fácil. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23, nos dice la palabra del Señor: «Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Este camino requiere de una entrega total, obediencia y fe, pero su destino realmente vale la pena. En este momento, la pregunta para cada uno de nosotros sería: ¿en qué camino estamos? ¿Estamos caminando por el ancho camino del mundo que ofrece placeres temporales pero lleva a la destrucción? ¿O estamos recorriendo el angosto camino de la fe que lleva a la vida eterna? La invitación de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente. Entrad por la puerta estrecha. Es tiempo de tomar una decisión firme. Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos para recibirte y guiarte en este camino hacia la vida eterna.
Como verdaderos cristianos, es nuestro deber mantenernos siempre firmes sin desmayar, perseverando en todo momento, ya que nuestro Señor y Salvador Jesucristo promete caminar con nosotros siempre, en cada paso del camino, en cada momento y a cada instante de nuestra vida. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que cada día podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo y que podamos llevar, oh Dios, proclamar su palabra tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.